Muy bien, volvemos a tu experiencia aseguradora, séptimo año. Es el momento de Ignacio Lavaki, analista político. Así me pediste que te presente y así será. Buenísimo. ¿Qué Para tal? hoy y ¿Cómo para están? los próximos programas que vendrás. Totalmente. Bueno, muy bienvenido. Te damos la bienvenida con Gustavo para que hayas venido nuevamente al programa. Y arranco con mi primera pregunta, que es el acuerdo con el fondo, la liberación del cepo. ¿Qué es lo que estás viendo? Porque A ver, a 2 días parecería que está todo genial, pero yo creo que esta cosa hay que esperar, ¿no? Pero me parece que, punto uno, es positivo que el gobierno haya logrado el acuerdo con el FMI. Segunda cuestión, me parece que el esquema cambiario anterior no le estaba sirviendo, ni para frenar la inflación, ni para bajar, ni para acumular reservas. Vamos a ver cómo funciona esto. Eh, la relajación del cepo no es total, es para personas físicas sobre todo. Vamos a ver cómo sigue la cuestión para normalizar el acceso a importadores y la cuestión de los dividendos, las utilidades de las empresas que nos enviaron entre 2019 y 2024. Ayer el gobierno dio un primer paso con el anuncio de la licitación de un bono para eso, un esquema similar que se usó para los importadores por el saldo así de importaciones no pagadas de 2023. otro real. Otro BOPREAL, sí. Lo cual yo creo que una economía más normal es una economía que no tiene cepo. Y digo, lo que sí, se incluyó en los anuncios del viernes, esto de que si una empresa quiere enviar dividendos a su casa matriz por lo que gane en el 2025, lo va a poder hacer, ¿no? Entonces eso, el cepo, la verdad que no solamente es una barrera para el crecimiento, sino también es es una barrera contra la inversión y algo que se lo impuso la primera vez en lo que va de este siglo, ¿no? Allá en octubre de 2011, poquitos días después de la victoria de Cristina Kirchner, y desde ahí la verdad que la economía argentina dejó de crecer, ¿no? Cuando uno puede mirar, ve un patrón de serrucho, a veces ya no serrucho, sino caídas, pero digo, en promedio no, la economía no creció. Entonces digo, creo que ahí hay una lección a tomar, ¿no? Que, segundo, se puso el cepo en ese momento para evitar la pérdida de reservas y Cristina entregó su segundo gobierno con reservas negativas, ¿no? Ni qué decir lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Macri lo reimpuso de una forma muy moderada, y después se terminó restringiendo bastante más el tema cambiario. Entonces me parece que yo creo que es un paso positivo y bueno, vamos a ver cómo es un primer paso de esto de establecer estas bandas. Eventualmente las bandas se van a ir ampliando, ¿no? Eso es lo que dice el acuerdo con el fondo. Y después lo otro, me parece la apuesta de este programa que tiene el gobierno con el fondo es que despejar dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina, bajar el riesgo país y eventualmente hacer una renegociación amigable de la deuda, ¿sí? Con el sector privado, ¿no? Creo que esa es la forma en que esto funciona, ¿no? Porque el fondo le puso mucho dinero de frente, pero cuando uno mira lo que la Argentina le tiene que repagar al fondo en los próximos 4 años, no es tanto lo que sobra, ¿no? Entonces, la Argentina no solamente le debe plata al fondo, le debe plata también a los acreedores privados. Hay muchos de los bonos que se emitieron en la época de Guzmán, los reestructurados que empiezan a amortizar. Uno ya empezó a amortizar, ¿no? De la L30. Ya pasando más a mi terreno, que es el de la política, creo que esta idea de esperar hasta después de las elecciones para remover el cepo lo dejaba al gobierno en una situación muy precaria, donde típicamente antes de las elecciones suele haber algo de dolarización de carteras. Tal vez ocurre este año, entonces con el esquema cambiario anterior me parece que lo dejaba muy, muy, muy frágil y si tenía que devaluar al día siguiente de la elección por una tensión cambiaria acumulada fuerte, incluso si el resultado es positivo, no lo sabemos, falta para las elecciones, iba a volverse en contra. Es como que, bueno, espero hasta las elecciones, devalúa. Hay casos similares y no le han sido muy negativos para la imagen de los gobiernos que hacen eso, ¿no? Entonces, el desafío a corto plazo me parece es ver en qué precio se estabiliza el dólar oficial, qué impacto tiene eso sobre los precios, y si, dependiendo cuál es el impacto sobre los precios, cuál es el impacto sobre la aprobación del gobierno, ¿no? Y si
es algo transitorio y si el gobierno llega con aire a las elecciones de octubre, ¿no? Me parece que esa es la pregunta ahora, o lo que hay que monitorear de acá a los próximos 2 meses. Bueno, yendo a la política, que es lo tuyo, ¿cómo vienen las encuestas para la capital? Y tomamos una referencia que no es capital, que sí fue Santa Fe, donde el gobierno, que en su oficialismo es de tercero. Sí. No sé cómo va a estar acá el candidato oficial. A ver, una cuestión en Santa Fe es que lo que era Juntos por el Cambio y más el socialismo, que es la coalición que lo llevó a Puyaro, compitió unida, ¿no? Y el voto de los libertarios se partió entre un candidato de La Libertad Avanza, ¿sí? Y la lista de Amalia Granata, ¿no? Entonces ahí hay un problema armado que me parece que le vino muy bien a Puyaro para sacarle prácticamente 20 puntos al siguiente, ¿no? El peronismo también fue dividido en 3 listas. Cuando vemos lo que pasa en la ciudad, el oficialismo porteño no mantuvo la coalición que lo llevó al poder, el PRO solo, el radicalismo va separado, la coalición cívica va con su propia lista también, y el peronismo, digo, que según lo que vemos en las encuestas, Santoro viene siendo el que lidera la competencia, pero también va dividido, ¿no? Digo, hay otras 2 listas, la de Moreno y la lista Val Medina, ¿no? Entonces, la verdad que la estrategia de dividir el voto no es buena para el gobierno, pero me parece que el gobierno lo que quiere acá es liquidar al PRO, ¿sí? En la ciudad. Es como que dejó claro que va por el PRO. Digo, el tema acá es que esto no termina afectando la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, el 14 de mayo es el cierre por ahora, ¿no? Es el cierre de alianzas para la elección del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa, si hay o no hay paso. Digo, ayer se dio un paso, justamente valga la redundancia, un paso más para suspender las pasos, pero las EPAOS, como le dicen, como se llaman en la provincia de Buenos Aires, que si no serían el 13 de julio. Pero digo, si realmente si esta obsesión que tiene La Libertad Avanza con debilitar al PRO y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a Mauricio y Jorge Macri en particular, complica la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires, ahí yo creo que algún impacto va a tener. Me parece que ahí en la provincia no le conviene dividir el voto, y aparte la perspectiva de que tal vez no haya una lista de unidad peronista, y sobre todo si no hay paso que aumenten las chances de una fractura peronista, bueno, es como que da todo el incentivo para asegurar la victoria yendo unidos, ¿no? Pero bueno, hoy en los diarios estaba la noticia de que eso estaba complicado por el intento de La Libertad Avanza de absorber a algunos dirigentes del PRO y que vayan simplemente a una lista de La Libertad Avanza. Entonces, la ciudad es una elección muy pareja, ¿sí? Falta estamos a un mes en tiempos políticos es un montón. Falta toda la campaña. Me parece que no es algo que genere mucho interés en la ciudadanía de momento, pero bueno, vamos a ver. Por ahora el consenso de las encuestas es que lidera Santoro, ¿no? Y que después hay algunas que dan un escenario de paridad entre Adorni, la lista de los penatos, pero digo, hay para todos los gustos ahí. Bien, bueno, Ignacio, buenas tardes y bienvenido. Haciendo un poco por ahí, sobre todo análisis político de la situación. Antes marcabas el tema de inflación, de liberación del cepo. Digo, ¿en qué medida era una carta la liberación del cepo? Digo, es una carta que se jugó ahora justamente por el índice que quizás no fue el esperado. Llevemos también caso Libra, digamos, un par de situaciones que por ahí estaban debilitando un poco la imagen del presidente. No, yo creo que se hizo más por una cuestión del acuerdo con el fondo, ¿no? Y que creo que lo que retrasó el anuncio era, imagino, la negociación sobre el ancho de las bandas, ¿sí? Y también sobre la cantidad de dinero que iba a venir de frente, ¿no? Entonces, creo que esos eran los puntos más difíciles en la negociación entre Argentina y el fondo. Y que eso lo puede haber retrasado, y me parece que algo que lo puede haber complicado también, y que hasta diría que es bueno que se haya abandonado el esquema anterior, es
el escenario internacional, ¿no? Cuando uno tiene un escenario internacional tan volátil, tener un tipo de cambio fijo es un problema. A ver, la Argentina no está todavía preparada para tener grandes oscilaciones cambiarias sin que eso afecte a la inflación, como pasa en otros países que por ahí el valor de la moneda respecto al dólar se mueve, y el impacto sobre precios no es tan grande, ¿no? O no se siente en lo más mínimo, ¿no? Pero digo, definitivamente los cambios fijos para lidiar con esos imbalances internacionales, yo creo que no son buenos amortiguadores, ¿no? Entonces, sí es cierto que al sorprender, con una medida que a todos nos parece inesperada o audaz, el gobierno recupera la iniciativa. Uh-huh. Yendo y siguiendo con el análisis de la imagen del presidente, digo, hablabas recién del plano internacional, ¿cómo lo ves parado? No tanto por ahí al presidente, sino a Argentina, ¿no? Digo, bueno, se jacta Milei mucho y el gobierno de esa buena relación con Trump y demás, ¿hasta dónde es tan buena relación? Digo, no pasa a ser más de un comentario. A ver, yo creo que la buena relación está, y el hecho de que haya venido el secretario del Tesoro exclusivamente a la Argentina y que no hubiera ningún gran anuncio, es una señal de respaldo bastante importante. Dicho esto, esa buena relación no exceptúa a Argentina de que le impongan aranceles de 25% al aluminio y al acero. En el pasado, Trump impuso aranceles similares en su anterior gobierno y exceptuó a la Argentina y otro grupo de países. Tampoco le ha puesto a Argentina en una mejor situación por ahora respecto de todo el resto del mundo excepto China, ¿no? Digo, Trump dio marcha atrás con lo que anunció en el así llamado Día de la Liberación y dejó aranceles de 10% para todos los países que no fueran China. Digo, no la dejan a mejor posición. Uno lo que especula es que eventualmente Argentina y Estados Unidos van a o bien firmar lo que se llama un acuerdo marco de comercio e inversiones, que no es un acuerdo de libre comercio, por cierto, o que a la Argentina, a cambio de algo, obviamente, no gratis, claro, no va a ser, le van a rebajar del 10% y dejarlo en una posición un poquito más ventajosa, ¿no? Habrá que ver qué es lo que le piden a cambio. Fuera de eso, en lo que es, en lo que es más el impacto global que tiene Trump, yo creo que es muy negativo sobre la Argentina. La baja en el precio del petróleo, ahora que la Argentina se ha vuelto un exportador de petróleo, eso no es bueno. Las materias primas están bajas también. La falta de previsibilidad que genera Trump en el mundo no es positiva para países muy vulnerables como son la Argentina. Bueno, de hecho ya desde China salieron algunas declaraciones respecto de esta visita que bien marcabas de forma un tanto exclusiva al país. Quizás eso, traduciendo lo que decías un poco, conviene, no sé qué tanto conviene tener de aliado a Trump en este sentido, teniendo que las dos potencias por ahí son China, Estados Unidos. Bueno, a ver, aliado, yo no sé si aliado, el problema acá es el alineamiento automático, ¿no? Yo creo que el gobierno no tiene un alineamiento tan automático porque, antes que el secretario Bessent dijera lo que dijo sobre el acuerdo de canje de monedas con China, ya Javier Carone, que es el enviado especial de Trump para América Latina, había dicho lo mismo, que Argentina tenía que terminar con ese acuerdo de canje de monedas. Bueno, fantástico. Préstenos otros 18.000 millones de dólares, liquidamos el acuerdo de canje de monedas y todos contentos. Yo creo que entiendo la preocupación. El acuerdo de canje de monedas tiene muchas lecturas, pero uno supone que tiene que ver con una forma gradual de que tiene China de promover el uso de su moneda a nivel internacional. Y si uno quiere ser una gran potencia a nivel internacional, tiene que ser un centro financiero. Me parece que, de vuelta, yo soy más político e internacionalista, pero ninguna moneda se convierte en activo de reserva a nivel global y en la principal moneda que se usa a nivel global, si no es una moneda que es plenamente convertible, y todavía China tiene bastantes controles de cambio, ¿no? Entonces no es tan simple que uno puede agarrar y decir, bueno, quiero invertir en acciones chinas, mándolo, ahora que no hay cepo, por lo menos para las personas físicas, mando los dólares a un banco en Shanghái y que me inviertan en la bolsa de Shanghái. No se puede, no es tan simple, ¿no? Entonces eso. Pero yo puedo pensarlo a eso, a los Estados Unidos, ¿no? Decir, bueno, China avanza de esta manera, lento, bueno, tratemos de ponerle un freno. Ahora, China es un importante destino de exportaciones argentinas, diría hasta más importante que Estados Unidos. Entonces,
es complicado. Y aparte China es un importante inversor en la Argentina, ¿no? Digo, tiene ese proyecto de las represas en el sur, está invertido fuertemente en minería, en el norte. Entonces yo no, digo, esto, me parece que el alineamiento de Milei, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que no importa si hay un republicano o un demócrata en la Casa Blanca, su alineamiento es con Occidente y demás. Pero el año pasado marcó un giro respecto a la campaña cuando dijo, bueno, con los chinos está todo bien, digo, no tenemos ningún problema y me parece que eso no, yo creo que no va a cambiar. Y el hecho de que después de la declaración de Javier Carone se extendiera, se renovara el Claro. swap por los 5.000 millones que había que devolver, creo que habla a las claras. Bien. Me voy de este tema puntual y sigo pensando que el problema del gobierno sigue siendo la provincia de Buenos Aires. No sé cómo estará hoy la relación Kicillof-Cristina, qué es lo que se dice, cuál es la verdad. En el acuerdo, si bien vos dijiste que el gobierno trata de absorber a los candidatos del PRO, parecería que hubiese un acuerdo sottovoce como para que esto suceda, más allá que la figura de Macri parecería ser el único enemigo a la vista. Me gustaría que me cuentes algo de Kicillof con Cristina, dónde está la cámpora y qué expectativas pueden tener Sperry y todo. A ver, me parece que Kicillof claramente entendió que no puede ser un Alberto Fernández, un Horacio Rodríguez Larreta, y que si quiere tener algún tipo de aspiración, que no sabemos si tiene aspiración presidencial, pero si la quiere mantener, se tiene que sacar de encima la idea de que es un pupilo o que tiene la tutela de Cristina, ¿no? A eso hay que sumarle que hay muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires que están un poquito cansados, me parece, de tener que poner en lugares prominentes en la lista de concejales a gente de la Cámpora simplemente porque invoca el nombre de Cristina y demás y que tal vez no tengan peso propio, ¿no? Y este cambio de sistema electoral que tenemos a nivel nacional les dio la oportunidad perfecta porque, digo, el sistema de boleta única le quita peso a los aparatos, mientras que como en la provincia se va a votar con boleta partidaria, los aparatos pesan bastante, ¿no? Entonces, los intendentes deben querer tener mucho más poder sobre el diseño de las listas, y creo que hay algo más, ¿no? Creo que hay una expectativa de una parte del peronismo de que Kicillof le ponga fin a la era de Cristina, no para que Kicillof sea el sucesor, sino para reabrir el juego en el peronismo y que se discuta la cuestión del liderazgo, ¿no? Entonces, me parece que eso es un poquito una de las cosas que está en juego en la elección de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si negocian el armado de listas o si no negocian, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ¿no? Pero digo, si hubiera una ruptura antes de eso, ya para la elección del 7 de septiembre, me parece difícil que mantengan la unidad para octubre. Aparte, el cierre de listas, cierre de alianzas para octubre es en agosto, o sea, en plena campaña, ya con la campaña para la elección de septiembre. Y en el caso de La Libertad Avanza, a ver, la provincia de Buenos Aires es uno de los distritos difíciles, porque es donde, me parece que es donde más fuerte cae o ha caído el ajuste, ¿no? A diferencia del interior, donde en general uno ve encuestas que lo muestran mejor parado al presidente. Entonces, es una provincia competitiva. Yo siempre digo que hay como que se exagera mucho el impacto que tiene la provincia de Buenos Aires en la elección intermedia, como que todo el mundo cree que el que gana la provincia de Buenos Aires termina después ganando la elección presidencial, o que la verdad que es un predictor. Digo, creo que cuando uno sale a la mañana y le dicen que va a llover, esos que dicen que si va a llover o va a salir el sol, le aciertan mucho más a los que le dan carácter predictivo a la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ve que, no sé, el PRO, Juntos por el Cambio, ganó en 2021 y después salió tercero en la presidencial, ¿no? El candidato, la lista de Esteban Burlich, el candidato de Cambiemos en 2007, le ganó a Cristina y después, nada. En 2013 fue Massa el que ganó la provincia de Buenos Aires y 2015 tercero. En 2009 fue de Narváez, digo, y podría seguir, ¿no? Entonces, pero todo el mundo cree que tiene carácter predictivo, y si todo el mundo lo cree y ve de pronto una parte, ¿no? Digo, qué sé yo, los que toman decisiones de inversión ven que el kirchnerismo es el más votado en la provincia de Buenos Aires, van a descontar que en 2027 vuelve el kirchnerismo y vamos a tener un muy mal día en los mercados,
y va a ser más de un mal día. Entonces, de ahí que la provincia es importante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el gobierno tiene que encontrar un candidato y hay que ver qué hace con el tema del PRO. El PRO tal vez no va aliado, y digo, o tal vez hay gente del PRO que va aliada, falta tiempo para definir esto, digo, hay tiempo hasta agosto. El tema es qué le ofrecen, ¿no? Digo, acá es cuestión, ¿qué lugar te dan en la lista? Si es expectante como para entrar o no. Y ahí, digo, el poder que tiene, me parece que Macri y el PRO es la capacidad de daño, que es que si va con una lista separada, por más que uno diga, bueno, se roban 5 puntos, bueno, 5 puntos puede ser la diferencia entre ser el primero más votado y no. En términos de bancas, por ahí la no genera tanto impacto, pero ya sabemos cómo reacciona mucha gente cuando ve un titular que dice ganó, la verdad que salió más votado, es la realidad. Porque no es que hay un cargo en juego y se ganó, se pierde. Hay 35 bancas que se renuevan, ¿no? Entonces, ese es el poder que tiene. Ahora, me parece que le falta candidato. Está bien que como 2/3 del electorado están en el conurbano, eso por ahí, si Milei, si la economía llega bien, digo, de una manera más homogénea que lo que venimos viendo ahora, ¿no? Como que ciertos sectores sí, o ciertas zonas geográficas sí. Ahí tal vez el gobierno puede ganar, dar el batacazo y eso trae un poquito de tranquilidad, pero digo, falta bastante, ¿no? Muy bien, Ignacio, muchas gracias por esta cátedra que nos diste. No, por favor, un gusto. Bueno, seguimos hablando, seguimos en contacto. Nos vamos a la